Hola a todos. Hoy no vamos a hablar de física, sino que vamos a hablar de un tema de biología, de bioingeniería y de biología. Concretamente, vamos a hablar del cáncer, de la génesis y de la etiología del cáncer. Aquí tengo un pequeño esquema sobre el número I, del que hablaremos otro día, pero hoy nos vamos a centrar, en un tema de biología, de genética, etc. Ustedes saben que en Onion toda nuestra tecnología, aunque hablamos de tecnología energética, pero también son telecomunicaciones y bioingeniería y genética. Y realmente la idea del plan de Onion a largo plazo, no dentro de 3 años ni 4, pero sí a partir ya del 5º, 6º y después 7º, 8º, etcétera años, poco a poco, sin dejar las áreas de génesis energética, de transporte, de tierra, mar y aire, de telecomunicaciones, etcétera. Sin embargo, nos iremos centrando cada vez más y más en la bioingeniería, en la genética y en la inteligencia artificial, porque estas 3 áreas son básicas y fundamentales para el desarrollo de la especie humana y realmente y también la génesis de alimentos a través de la bioingeniería. Y realmente la energía es sustancial para todo esto. Por eso empezamos por la energía y después continuaremos por lo demás. Vamos a explicar la génesis del cáncer la génesis o su etiología, como quieran decirlo, y después de algunos factores curiosos y poco conocidos que inciden sobre esta terrible enfermedad. Es la plaga de la humanidad, y entiendan ustedes que es curioso que en el resto de especies animales no existen prácticamente cánceres. Hay cánceres, evidentemente, pero ni mucho menos con la magnitud, frecuencia, asiduidad o frecuencia y malignidad o morbilidad que afecta a la especie humana. Sin embargo, en aquellas especies animales alimentadas por el hombre, y sobre todo en los últimos años, con ciertos piensos y preparados ya teóricamente adecuados para esos animales domésticos, mascotas, perros, gatos, etc., pues curiosamente estos animales tienen una frecuencia una morbilidad de cáncer muy superior a sus homónimos salvajes. Ergo, de alguna manera, los alimentos que les proporcionamos les afectan a ellos de la misma forma que nuestros alimentos y hábitos de vida nos afectan a nosotros. Y no me estoy refiriendo únicamente al tabaco. Vamos a explicar primero lo que es un cáncer y cómo se origina realmente. Vamos a ver. Ustedes saben que normalmente en un mamífero, estamos hablando del hombre, pues en un mamífero aparece un espermatozoide, aquí hay unos centríolos que dan energía, y esos centríolos, nuestros TMM en pequeñito, esos son los auténticos, generan una energía, y esta colita del espermatozoide ondula por la acción de los centríolos. Pero esos centríolos, a diferencia de los centríolos de la parte esa del espermatozoide, a diferencia de los centríolos normales y de nuestros TMM, en fin, no tienen series de 3 túbulos, sino que tienen series de 2 túbulos. Bueno, no vamos a entrar en esto, que ahora no tiene importancia. Y el espermatozoide incide sobre el óvulo. El espermatozoide masculino incide sobre el óvulo femenino. Cuando el espermatozoide entra, el espermatozoide lleva una cadena genética. El óvulo proveniente del macho, del padre,
aquí hay una cadena genética procedente de la madre, y esta cadena genética y esta cadena genética se juntan, intercambian sus genes y aparece un nuevo ser. Y tenemos un óvulo con una cadena genética del padre, masculina, y una cadena genética femenina. Este óvulo ya es la nueva célula, el nuevo ser. Sea un hombre, sea un cerdo, sea una gallina, sea un perro, sea un animal. De esta célula sale todo el nuevo ser. ¿De qué manera? Esta célula se divide en dos medias esferas. Y ahora me refiero a una determinada media esfera, para que entienda esto. Y se divide en dos células, cada una de las cuales tiene la doble hélice. Esta hélice se divide en dos, cada una replica y tenemos dos células. Ya tenemos dos células, se dividen en dos, se entran los espermatozoides y forman una nueva célula, con la mitad de la cadena genética del padre, la mitad de la cadena genética de la madre. Por lo tanto, este nuevo ser es 50% como el padre, 50% como la madre, pero con los genes cruzados. O sea, a lo mejor el padre tenía el pelo negro y los ojos azules, y la madre tenía los ojos negros y el pelo rubio. Y entonces uno puede salir con el hijo con los ojos azules y el pelo rubio, y el otro con los ojos negros y el pelo negro, en fin, combinarse todo. En fin, es igual, todo eso lo saben ustedes. Tenemos que eso se divide en dos células, cada una de estas en dos, por lo tanto ya tenemos 4 células, cada una de estas en dos ya tenemos 8 células, y al final viene un momento que viene lo que se llama la mórula. La mórula, vamos a poner la mórula, que son 30 y tantas células. Y hasta aquí, todas son iguales. Esta se divide en dos iguales. Esta cadena genética es igual que esta. Y exactamente igual. Y cada una de esas en dos. Y cada una de esas en dos. Y hasta aquí, hasta la mórula, son iguales. Pero, a partir de ese momento, estas células son pluripotentes. Quiere decir, fíjense ustedes, que de esta célula saldrá un nuevo ser. Ergo, de esta célula es capaz de formar piel, de formar músculos, de formar huesos. O sea, hay 3 tipos de tejidos, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ectos en griego, externo, fuera. Ectodermo, la piel, el pelo, y el sistema nervioso. Eso sería piel, pelo y sistema nervioso. El mesodermo es la parte intermedia, los músculos, huesos, etc. Músculos, huesos, etc. Y el endodermo serían los intestinos, el estómago, o sea, las glándulas interiores, como el hígado, el bazo, etcétera, etcétera. O sea, endos, dentro; meso, medio; ectos, fuera. Endodermo, lo de dentro; mesodermo, lo de en medio; y ectos. Pero el ectodermo externo, el sistema nervioso y la piel y los ojos son lo mismo, porque realmente es la parte noble del ser. El sistema nervioso, por una parte, necesita información. O sea, el sistema nervioso, el cerebro, el sistema nervioso es el que conducen al ser, ¿no? Por lo tanto, es el que necesita la información. Y los ojos son del sistema nervioso, ectodermo. La piel, el tacto, en fin, todo lo que es contacto con el exterior es el ectodermo. Bueno, pues
Quiere decir que en el ser, un ser ya formado, hay piel, nervios, ectodermo, hay músculos, huesos, mesodermo, y hay endodermo, la parte interna, vísceras, las vísceras, intestinos y tal. Por lo tanto, estas células son pluripotentes, las células iniciales, y hasta la mórula todas son iguales. Si cogiéramos cualquiera de estas, podría volver a repetirse e iniciar el ciclo. Pero al llegar aquí, ya cada una, esta mórula ya se divide en ectodermo, unas células ya forman solamente ectodermo, las otras ya empiezan a formar mesodermo y las otras empiezan a formar endodermo. O sea que ya no, las células hasta aquí todas son células madre, pluripotentes, ¿eh? Pero a partir de aquí ya se diferencian. Empieza la diferenciación celular, que quiere decir que estas células ya solamente serán capaces de formar piel, pelo, nervios, ojos, que estas solamente serán mesodérmicas, solamente serán capaces ya de formar tejidos como el músculo y los huesos, y el endodermo, las endodérmicas, las que cojan esta línea, solamente serán, y todo esto lo dirigen los centríolos, toda esta diferenciación celular. Aquí son iguales estas células, hasta aquí. A partir de aquí se diferencian. Y al diferenciarse, y escuchen bien esto, pierden su pluripotencia. Aquí, estas son pluripotentes. Pueden hacer cualquier, y tienen una gran capacidad de crecimiento. Son células primitivas, elementales, muy parecidas a las células originarias de la vida. Las primeras células que había en el planeta estaban en una atmósfera primigenia, ácida, no había oxígeno, no había luz, no había fotosíntesis, y eran células en un hábitat acidótico, ácido. O sea que la primera vida que hubo en el planeta era una vida cancerosa, era cáncer. Eran todas células que se dividían a gran velocidad, pero no tenían muchas capacidades, eran primitivas. Luego aprendieron a hacer este proceso y a formar seres superiores, como un pez, como un ave o como un mamífero, como nosotros. Entonces ya tenían que hacer tejidos más específicos, y unas ya hacen piel y pelos y ojos, células de la retina, bastones, conos, etcétera, células nerviosas, etcétera. Las otras hacen las del mesodermo y ectodermo. ¿Vale? Tenemos este proceso, estamos en esta fase, y estas células ya son capaces de hacer esto. Unas irán a formar el corazón, el hígado, los riñones, y cada una de esas células ya solamente será capaz, en el caso de que se divida, de formar tejido de riñón, si es del riñón, o células hepáticas, si son células hepáticas, o células de la piel, si son células de la piel, etcétera. Pero nada más. Son células diferenciadas. Ya no son indiferenciadas y pluripotentes, sino que son diferenciadas. Por lo tanto, han perdido, afortunadamente, la capacidad de crecer indiscriminadamente y de formar tumores, porque son células que se dividen muy poco, los tejidos nobles, las células musculares, etcétera, prácticamente no se dividen. Algunas células, como las células de la musculatura normal, a veces la estriada a veces, pero la normal no tanto. O sea, las células nobles, las más elevadas, prácticamente no se dividen en toda la vida. Y nosotros, pues, cuando hemos llegado al máximo número de neuronas posibles, después, con el deterioro de la vejez, poco a poco se van perdiendo células y prácticamente no se recupera casi ninguna. Y estas células ya no tienen la capacidad de dividirse indiferenciadamente. Pero, vamos a borrar porque me voy quedando sin espacio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar entonces? Nosotros estamos en un hábitat en el que estamos siendo afectados por diferentes factores dañinos, nocivos. Unos son radiaciones.
sea, los rayos cósmicos continuamente nos están atravesando. Los rayos cósmicos, la mayoría, son detenidos por las capas superiores de la atmósfera y hacen toda una cascada de radiación y se dispersan, pero algunos penetran. Pero sobre todo también hay radiaciones, o sea, toda la materia que tenemos a nuestro alrededor es radiactiva. No solamente es radiactiva el uranio y el plutonio, o sea, los átomos tienen unos periodos de semidesintegración que en algunos son milésimas de segundo o segundos, como el uranio, el plutonio, etcétera, y otras son miles de millones de años. Pero radiactivas lo son todos, o sea, todas las sustancias, todos los protones, los átomos de los diferentes elementos de la tabla periódica tienen un periodo de semidesintegración, que quiere decir que en determinado tiempo, en ese periodo de semidesintegración, se habría desintegrado la mitad de la cantidad de materia que tenemos aquí. Algunos dicen, bueno, esto se desintegra, el acero, por ejemplo, si desintegraría en 3.000 millones de años, o 5.000 o 10.000 millones de años, por lo tanto, tú lo verás siempre igual. Otros se desintegran en milésimas de segundo y casi no los ves, o no los ves, ¿no? Bueno, depende de lo estables en el estado. Lo que quiero decir es que ahora que yo estoy hablando, en este momento, estoy siendo atravesado continuamente por radiaciones. Y no me estoy refiriendo a radiaciones artificiales provocadas por el hombre, sino simplemente a radiaciones. Por lo tanto, esas radiaciones afectan a las células. Los seres vivos, ya una vez pluricelulares, como un pez, como una rana, como una culebra, como un ave, como yo, como cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, estamos formados ya de células que no han perdido ya su capacidad de diferenciación. Y de estas pluripotentes prácticamente no queda. Hay algunas células madre en algunos habitáculos del cuerpo para determinadas funciones, y en la placenta, en el cordón de la placenta, etcétera, se pueden recoger y tal y cual, y para ciertas utilidades. Pero esas células madres sí que son pluripotentes, pero están debidamente situadas. Esas células ectodérmicas, mesodérmicas o endodérmicas del corazón, hígado, que forman nuestro cuerpo, están debidamente oxigenadas con un pH entre 7,35 7,45 más o menos, un pH básicamente medio ácido, 35 ácido, 45 pues no tanto, y o sea, por encima de 7 es básico, por debajo de 7 es un pH ácido. Nosotros estamos en 7,35 7,45. Por lo tanto, un pH que es el logaritmo con el signo cambiado de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, pues estas células están en un medio oxigenado, en un medio básicamente básico, por encima de 7. Si el pH por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es básico. Y esto es gracias a nuestra respiración y por lo tanto este pH básico es inadecuado para que estas células madre que hay por distintos sitios del cuerpo puedan convertirse en células, puedan actuar como células primitivas cancerosas si no son debidamente estimuladas para formar órganos en determinados momentos. Por lo tanto, no son un peligro, ni las ectodérmicas, ni las mesodérmicas, ni las endodérmicas, o sea, las de piel, huesos, corazones, las que fueron nuestro cuerpo, porque estas células ya necesitan un pH adecuado, y además, y aquí viene lo fundamental, han sido sus cadenas, las cadenas de ADN que tienen estas células de la piel, de los huesos, etcétera, no tienen la capacidad de dividirse indiscriminadamente y excesivamente, porque al dividirse aquí en los distintos elementos, ectodérmicas, mesodérmicas o endodérmicas, han perdido esa capacidad y solamente se dividen estimuladas adecuadamente por determinados impulsos hormonales, etcétera, de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa si en una célula ectodérmica de nuestra piel o una mesodérmica de nuestros pulmones, por ejemplo, o una endodérmica de nuestro intestino
un factor de acidez excesivo, una sustancia alimentaria tóxica o una radiación. Ahora mismo que estoy hablando, yo estoy siendo atravesado por infinidad de radiaciones, y esto de una forma natural, no estoy hablando, repito, de radiaciones extrañas. Y entonces las cadenas de ADN de estas células, la cadena de ADN, una radiación incide en un punto y rompe la cadena. Lo normal es que esto sea reparado o que no lo sea, y entonces la célula muera. Pero alguna vez lo que rompe es el tóxico, la radiación o lo que sea. Lo que rompe casualmente es aquello que aquí había provocado la diferenciación, y la convierte de alguna manera en una célula primitiva. Había llegado a un estadio más superior para formar células del corazón o células intestinales únicamente, y de pronto pierde esa capacidad. Ya no es una célula intestinal del colon, por ejemplo, o del pulmón o lo que sea, sino que es una célula que es primitiva y que simplemente pierde el control y empieza a dividirse, y hace el inicio del tumor, empieza a dividirse. Pero esto en la naturaleza está previsto, porque cuando la vida triunfó tuvo que superar esto y desarrollar mecanismos, sistemas de defensa. Esta célula automáticamente, al alterarse esa cadena, empieza en primer lugar por hacer unas proteínas atípicas, extrañas, que son detectadas por las defensas, y es destruida. Y además esta célula pierde su capacidad de oxigenación con el pH básico de nuestra sangre, una persona que respira bien y que está bien oxigenada, y no tiene esta capacidad y necesita un ambiente más ácido que en un cuerpo sano no tiene. Y esta célula, al ser afectada, muere. A veces no muere y intenta reproducirse, pero enseguida es eliminada. Y ustedes verán que en el hábitat normal, si no está contaminado, no hay en los animales normales, prácticamente no hay cánceres. Pero, ¿qué pasa si esta célula pertenece a una persona que tiene obesidad, que por lo tanto tiene zonas con excesiva grasa, que al estar obeso respira mal, ronca por la noche, se asfixia, tiene zonas del pulmón mal oxigenadas, porque a lo mejor es fumador o lo que sea, y está esta célula casualmente, que ha sido afectada, casualmente está en un hábitat ácido que le permite a esta célula, que se ha convertido otra vez en una célula más primitiva, que ha perdido su diferenciación, vuelve a ser una célula indiferenciada, o sea, no diferenciada o mal diferenciada realmente. Esta célula, entonces, para sobrevivir, le falla el mecanismo de oxigenación normal y empieza a intentar respirar como haría, porque ya puede ser una célula indiferenciada, primitiva. Si está en una persona que está en su peso, que come adecuadamente, que no tiene una acidez metabólica, que respira bien, etcétera, etcétera, que no tiene locus ácidos, zonas ácidas en su cuerpo, y esta célula, por lo tanto, está en un lugar oxigenado, ya de natural muere. Y además las defensas pues la eliminan, etcétera. Pero si, como digo, esto ocurre, y eso está ocurriendo continuamente, ahora que yo estoy hablando, he sido atravesado por miles de radiaciones, y cientos de ministerios, en este ratito que estoy hablando, han intentado sobrevivir unos momentos y iniciar un camino equívoco, pero eso está previsto, repito, y son destruidas. Y normalmente, salvo extrañas circunstancias, normalmente en el hábitat natural no ocurre, no se desarrolla el cáncer. Si por el contrario, como digo, esto ocurre en una persona
que tiene zonas ácidas, repito, por exceso de grasa o mala respiración, obesidad y mala circulación sanguínea, etcétera, que hay muchas zonas de su organismo que están faltas de oxígeno, esta célula está relativamente protegida de las defensas y puede iniciar un camino y como se reproduce a gran velocidad, empieza a hacer un pequeño tumor que luego ya no es tan pequeño, es un tejido friable, blando, que puede dividirse, ser algunas células de este pequeño tumor ser arrastradas por la sangre, ir a dar metástasis en otros sitios, o sea, otras semillas en otros sitios, y aparece un cáncer que al final logra superar las defensas, empezar a crear un estado consultivo en la persona de debilidad y se invierte el proceso y es el cáncer el que mata a la persona. Y esto sería hasta cierto punto normal porque con el sedentarismo, etcétera, etcétera, de las personas, pues actualmente la mala alimentación, y no me estoy refiriendo a los McDonald's solamente, sino al potaje de garbanzos con sal, aceite, qué bueno yo le pongo, si tú ves le poniendo, pero después él te va poniendo a ti, ¿eh? O sea que esas cosas hacen daño. Y por lo tanto, entonces aparece un cáncer que triunfa. Pero hasta aquí estamos hablando de cosas que dices, bueno, la gente quiere darse un gusto, dicen, porque en esta vida son 4 días y hay que vivir y total, pues por lo menos, pues, en fin, pásatelo bien y tal y cual, ¿no? Lo que pasa es que eso se dice, pero cuando llega el momento, entonces te arrepientes de habértelo pasado tan bien y dices que tonto he sido y quisieras que no haberlo hecho, porque claro, ¿qué me costaba a mí haber ido al gimnasio de vez en cuando y tal y cual, ¿no? En fin. Yo os puedo decir que la persona que intenta comer sano es no tomar sal, no tomar aceite, cereales los mínimos o no tomarlos, y o sea, no me pongáis sal en la ensalada ni aceite, es una barbaridad el aceite, ni aceite de colza ni aceite de nada, todo eso son porquerías, o sea, frutas, verduras, un poco de carne, pescado a la brasa, a la plancha, etcétera, sin ponerle sal, sin ponerle nada, comer para vivir y no vivir para comer, ¿no? Y entonces no tienes nunca nada. O sea que y después lo agradeces, estás bien porque no te pones nunca enfermo, etcétera. Yo, si a ustedes les sirve de algo, y ahora entiendan que no es para magnificarme y hacerme aquí el tonto, no he estado enfermo jamás, por 1000 circunstancias, en mi caso además, pero nunca, no sé lo que es tener fiebre ni nada, pero yo evidentemente, digamos que yo no tomo nada de esas cosas, y sobre todo no tomo leche. Y ahora vamos a hablar de la leche. Hay que tomar leche porque lleva calcio. La leche es fundamental, es básica. La leche es un negocio tremendo porque la leche, los huevos y los cereales son el control alimentario de la sociedad. La leche, pues, evidentemente, es una sustancia que a ustedes les dirán que es imprescindible. Y a las señoras, por ejemplo, cuando tienen la menstruación a partir de los 50 años, se les dice, no, ustedes, claro, han tenido embarazos y tal, han tenido tienen ustedes una osteoporosis por una descalcificación y hay que tomar leche, ¿no? Y luego ves a todas las pobres mujeres a cierta edad, cuando son ancianas, con las piernas torcidas, ¿no? Y con artrosis aquí en los brazos y tal, que ahora os explicaré por qué. La leche, hay que entender, o sea, el sentido común, dicen que es el menos común de los sentidos, y por desgracia, esta frase es rigurosamente cierta. Ustedes no verán a ningún animal salvaje que tome leche. Sin embargo, los búfalos, las cebras, las gacelas, los tigres, los leones, los elefantes, mira que necesitan calcio los elefantes con sus huesos, no toman leche. Toman leche cuando son en el periodo de lactancia del bebé, pero a partir de cuando se acaba la lactancia, pues no toman leche y no necesitan leche para tener calcio, ni vitamina D, ni todas esas tonterías, La leche, básicamente, miren, yo voy a explicar una cosa.
no recuerdo cuántos años, pero hace ya unos años, entre 8 y 10 años, no lo puedo precisar, no lo recuerdo ahora de memoria. Saben ustedes que se da el premio Nobel de Medicina anualmente, ¿no? Y en aquel año los dos finalistas, por decirlo de alguna forma, fueron dos investigadores. Uno no recuerdo